Buenas tardes. Como decía, hoy celebramos la Noche de los Libros, que es un acontecimiento que la Comunidad de Madrid pone en marcha para marcar precisamente el Día del Libro, y todas las instituciones culturales que de alguna manera desarrollan alguna actividad en su programación relacionada con la literatura o el libro nos sumamos gustosísimamente a celebrarlo, pues con el ánimo de que los libros sean protagonistas. Y ojalá no fuera solamente el día de hoy, ojalá fuera una cosa permanente. Y bueno, intentamos con actos como el de hoy que el libro realmente esté presente en nuestras vidas. Y hoy hemos elegido una obra extraordinaria, creo. Estamos muy contentos de poder celebrar el Día del Libro con la presentación de este libro, esta antología de poesía titulada Prodigios, que la editorial Los Libros del Zorro Rojo, que es una editorial que pone ante el público auténticas joyas literarias, no tanto por el valor literario, sino por el valor de la edición en sí misma. Y creo que esto es algo que hay que subrayar. Estrella Borrego nos acompaña, es la responsable de la editorial, y creo que hay que realmente felicitar a los Libros del Zorro Rojo por haberse animado a publicar esta maravilla, esta joya que vamos a presentar hoy, Prodigios, que tiene dos partes fundamentales, que es por un lado esa recopilación de poesía de todos los tiempos, poesía árabe, que aún tiene que ser mucho más conocida de lo que es entre el público en España. La poesía es un arte esencial en las culturas del mundo árabe. Y bueno, este libro pues no hace sino poner de relieve la variedad, la multiplicidad, la riqueza, la antigüedad de este arte, ¿no? Y como digo, la otra parte que hace de este libro una pieza extraordinaria son las ilustraciones de la mano del gran Rashid Qoraishi, que nos acompaña también esta tarde y que vamos a poder desentrañar un poco en la conversación o en la charla que vamos a escuchar. El acto va a consistir en dos partes. La primera parte hablarán las personas que están conmigo en el escenario ahora mismo. Empezará Estrella presentando un poco la edición y luego tomarán la palabra Pedro Martínez Montávez, un arabista conocido por todos nosotros, uno de los grandes nombres del arabismo español, que ha hecho las veces de coordinador y de asesor en esta edición. Él nos hablará de la parte literaria. Y luego la parte de las ilustraciones le corresponde a su autor, a Rashid Qoraishi, que nos acompaña. Simplemente les voy a leer, como es de rigor, unas notas biográficas sobre ambas personas. Rashid Qoraishi es, como digo, una de las personalidades más relevantes del arte contemporáneo internacional. Él estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de Argel y en la de París también, y luego estuvo en la Escuela Nacional de Artes Decorativas y en el Instituto de Urbanismo de París. Su obra pertenece a la tradición y espiritualidad sufí, pero abarca la modernidad y la universalidad. Además de su colaboración en publicaciones, ha creado exposiciones monumentales, estelas, pirámides, murales de cerámica, sedas, tapices o aguafuertes. Son algunas de las creaciones que jalonan su obra. Participó junto a otros 6 artistas internacionales en el proyecto de arte Six Flags for Tolerance, promovido por la UNESCO, y en el año 2011 fue merecedor del premio Jamil con su instalación Los Maestros Invisibles, una instalación que fue exhibida en el propio Museo Victoria and Albert de Londres, que es el convocante de este premio, y que tuvimos el enorme privilegio de tener también en nuestra sala cuando trajimos la exposición de los finalistas del premio. Él, como digo, fue ganador en aquella edición. Qoraishi, sin más, es uno de los artistas contemporáneos más reconocidos del mundo árabe actual. Pedro Martínez Montávez, como decía, es autor de numerosos libros y artículos sobre el mundo árabe contemporáneo, su literatura, su cultura y su historia, al tiempo que ha reflexionado sobre el pasado y, en particular, el significado de la experiencia andalusí. Ha realizado traducciones pioneras y magníficas de las obras de muchos poetas árabes de primer orden, como Nisar Qabani, Jubran al-Sayyab, al-Bayati, Adonis, Fadwa Tuqan, Mahmoud Darwish, Saadi Yusuf y Salah Abdel Sabur, entre otros muchos. Entre sus numerosas publicaciones destacan varios libros dedicados al estudio y al análisis de la literatura árabe contemporánea. A lo largo de su carrera ha sido miembro en muchos comités científicos y culturales y ha colaborado en diversos medios de difusión. Fue rector de la Universidad Autónoma de Madrid, siendo el primer rector elegido democráticamente en la Universidad Española. Ha sido nombrado doctor honoris causa por 3 universidades, las de Jaén, Alicante y Granada. Ellos dos van a hacer la primera parte de esta velada y, como decía, la segunda corresponderá a un momento más performativo. Tendremos el
el gusto de poder escuchar la poesía recitada por Samuel Lagos y Abdelhamid Snaidi, que están con nosotros, acompañados del laúd de nuestro querido James Vitar. Así que, Estrella, te cedo la palabra y empezamos. Gracias, Nuria, y muchas gracias a todos los que nos acompañan esta tarde. Para mí es un honor compartir un evento con dos personas a las que respeto y admiro tanto como al profesor Pedro Martínez Montalvo y Rachid Koraichi. Ya tuvimos la oportunidad de presentar el libro en Córdoba y nos conocimos y fue maravilloso. Al profesor Martínez Montalvo le agradezco especialmente el impulso que dio a esta aventura, presentándome en primer lugar a su hija Rosa Isabel, y junto a ella pudimos reunir a un grupo de maravillosos traductores que son los que han dado nueva voz a 19 poetas del mundo árabe que abarcan muchos siglos, más de 50 poemas, que son los que conforman esta antología. Prodigios, antología de poesías árabes. Si algún mérito tiene nuestro trabajo como editores, ha sido, yo creo, que voy a parafrasear a mi querida escritora Ana María Matute, nuestro mérito ha sido creer en la magia. Desde el principio de la edición de este libro ha habido como una serie de energías favorables, confluencias que han hecho posible esto. Un libro en el que hemos estado trabajando casi 2 años. Digamos, os voy a contar un poco una anécdota breve. Cuando llegó a mis manos la edición francesa en la que está basada el libro, fue en uno de estos paseos tranquilos y pausados en una librería en la que tú crees que vas a elegir un libro y es el libro el que te elige a ti. Fui corriendo con el libro a mi editor y le dije, mirad qué libro, teníamos que editarlo. Ese mismo día tenía una conferencia con mi director de arte. El director de arte de Libros del Zorro Rojo está en Buenos Aires. Hacíamos una conferencia por Skype y le digo, Sebastián, mira qué libro. Y dice, a ver, espera un momento. Y en ese instante me vuelve a mostrar el mismo libro desde Buenos Aires, con un océano en medio, y dice, claro que sí. Vosotros no os podéis imaginar la cantidad de posibilidades de editar que hay en una editorial, y el director de arte y la editora de infantil, que además yo era, coincidan en ese momento fue algo fascinante. Y ahí empezó todo, ¿no? Él tampoco, me acuerdo que le pregunté y él tampoco podía recordar dónde fue que el libro le eligió a él. Para los que no nos conozcáis, Libros del Zorro Rojo es una editorial, como ha dicho Nuria, especializada en libros ilustrados, pero libros ilustrados que creemos únicos no solamente porque sean bellos, sino también porque tratamos de que sean libros que no dejen impasible al lector. Prodigio, un nombre que acuñamos ya casi al final del proceso de edición, digamos que el libro hasta se autonominó. Es un libro así. Creemos que es un libro que no deja impasible. Creemos que es un libro en el que cada doble página es una experiencia. Una experiencia gracias a la excelencia artística de Koraichi, pero también gracias a las palabras, a la poesía. Queremos que este libro, como dice Pedro Martínez Montalvo en su prólogo, sea para vosotros como recorrer una larga e imponente galería revestida de espléndidos tapices, de impresionantes espejos luminosos. Dentro de la tradición sufí, a la que pertenece Koraichi, el libro es sagrado. Para nosotros, además, la poesía también es sagrada. Las palabras que de alguna manera nos relacionan con los seres y con las cosas. Prodigios, en ese caso, no es solamente una antología. Creemos que es una mínima parte de la tradición poética árabe. Somos conscientes de eso. Era imposible reunir todo lo que podríamos haber querido reunir. Pero lo que sí es un encuentro de sensibilidades, un lugar de encuentro, como el de hoy. Yo ya no voy a hablar más, porque quienes tienen que hablar son ellos,
y le voy a dar la palabra a Pedro Martínez Montaves, pero antes de dársela, se la voy a tomar. Le voy a tomar la palabra traducida y voy a ser yo quien recite el poema que él tradujo en este libro. A mí me vais a disculpar porque no soy profesional de recitar, pero... Le voy a necesitar para pronunciar el nombre del poeta. El título es El canto de la lluvia, de Bader Shakir al-Sayab. Shakir al-Sayab. Tus ojos son dos bosques de palmeras al rayar la mañana, o como dos colinas de las cuales la luna se alejara. Al sonreír, tus ojos, se renuevan los pámpanos y danzan las luciérnagas, como lunas que el remo agitara en el río suavemente al lucir la alborada, con estrellas que laten en sus órbitas hondas. Tus ojos se han bañado en una tenue neblina de tristeza, como un mar que acaricia la tarde con sus manos, como un mar pequeñito, con temblores de otoño, con la muerte y la vida, con la luz y las sombras. Y mi espíritu todo ante ti se despierta con el temblor del llanto y una embriaguez salvaje abrazada a los cielos, como un niño embriagado que temiera a la luna, igual que si las nubes, empapadas, gota a gota, fundiéranse en la lluvia, como risas de niños entre parras, o el silencio punzante de los pájaros, la canción de la lluvia. Y llueve, y llueve, y llueve. Bueno. Es un magnífico poema. Y le garantizo a ustedes que en la original es muchísimo más hermoso todavía. Y además es un poema en el que está incluida toda la poesía árabe contemporánea. Absolutamente toda. En sus realidades y en sus aspiraciones. Bueno, perdón, yo siempre que oigo este poema de Sayab me emociona muchísimo. Es un poema que desde un principio lo sentí y me he emocionado siempre que lo oigo. Eso explica que no haya dicho ni buenas tardes, ni masal khair, ni assalamu alaikum, ni nada por el estilo. Se lo digo a ustedes ahora. Yo en realidad tengo que matizar varias cosas. Una de ellas es mi participación en el libro. Mi participación en el libro es limitadísima, absolutamente limitada. Yo me he limitado a escribir el prólogo, que son 2 páginas y media, que tampoco es ningún estudio importante ni nada del otro mundo, y en un principio a proporcionar a Estrella pues algunas sugerencias, hacer algunas sugerencias, proporcionarle algunos nombres y hacer unas indicaciones. Y de ahí no ha pasado mi colaboración. Y eso que quede muy claro, porque yo no tengo que ponerme ninguna pluma que no me corresponde, en absoluto, comprenden ustedes. Por otra parte, ya a mi edad las plumas no caen bien. Por otra parte, también es difícil, ya lo dije en Córdoba antes de ayer, es difícil eso de presentar un libro, parece una tarea fácil. No es nada fácil en absoluto, ¿no? Si uno quiere ir un poco más allá de los convencionalismos de turno, ¿no? Y de pasar a la situación circunstancial que es la presentación de un libro. Y mucho menos, como es este caso, en el que el libro, como ha dicho Nuria, es una joya. Es verdad, es una joya. Es un libro bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y todo esto se debe fundamentalmente al señor que tengo aquí a mi izquierda, con esta cara tan bondadosa que tiene el señor Koraisi, que además se llama Rashid, que es un nombre que impone en árabe ya. Tenía que ir por buen camino, no podía ir por mal camino. Y además Koraisi, algo verdaderamente importante, como dije también en Córdoba. Pero en fin, trataré de, en 3 o 4 puntos concretos, fijarme, atendiendo básicamente a la materia textual, es decir, a la materia literaria, porque del otro hablará con muchísima más autoridad
el señor Corais. Miren, cuando se habla de poesía árabe hay que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es que es una poesía de 15 siglos. Aquí, de una manera mínima, van ustedes a encontrarse una historia de 15 siglos de poesía. 15 siglos de poesía que abarca un espacio enorme. Desde poco más o menos, bueno, el próximo Medio Oriente, como se llama, hasta el Atlántico. Hasta el Atlántico en la orilla sur y parte de la orilla norte, a lo que luego me referiré. Es una poesía, por tanto, que se ha desarrollado en tantos espacios, en tantos tiempos, que intentar presentarla en una antología es una misión absolutamente imposible. En las antologías siempre sobrará algo y faltará algo, sin duda alguna, sea de lo que sea. Y en una antología de poesía árabe, pues todavía esa deficiencia se nota muchísimo más. Por eso sí le insistía a Estrella de un momento que se titulase, como se ha subtitulado muy bien, una antología de poesías árabes. Es una antología de poesías árabes porque no puede haber nunca la antología de poesías árabes. Esto está clarísimo. En segundo lugar, ¿qué significa la poesía? ¿O qué ha significado la poesía a lo largo de la cultura árabe? Y para eso voy a leer unas breves líneas que escribió don Emilio García Gómez, uno de mis maestros, aunque yo salí un discípulo un poco disidente en algunos aspectos, uno de mis maestros más recordados y más queridos. En el prólogo a un libro juvenil mío que se titula Poesía árabe contemporánea, que por cierto se publicó hace 60 años y no 70, como se dice en el prólogo del libro, porque si se hubiera publicado desde 70 años yo tendría ahora 95 y no tengo 95, tengo 10 menos, con lo cual me han hecho un flaco servicio. Don Emilio decía exactamente esto, entre otras muchas cosas. La poesía árabe ha reinado dentro de la literatura de la que forma parte. Fue la pasión del beduino en los tiempos antiislámicos y más tarde la gala de las metrópolis califales. Sirvió a la vez de tajante arma política, de código moral y de incensario de príncipes. Sustituyó, en cierto sentido, a las artes plásticas. Fue no sé cuántas cosas más. Bien, eso es brevemente dicho, con esa capacidad que tiene don Emilio para resumir y escribir en un español espléndido lo que es la poesía árabe. Dice, sustituyó, en cierto sentido, a las artes plásticas. Una de las grandes novedades y uno de los grandes valores y dimensiones de este libro es que la poesía no sustituye a las artes plásticas. Es que la poesía trata de ir de la mano de las artes plásticas y trata de aunarse, de enlazarse, de dar, de cumplir una misión junto con la obra plástica admirable del señor Corais. Es decir, el libro es un intento de fusión de algo que nos parece que no puede fundirse, pero que sí se puede hacer, si se hace con el gusto y con la sensibilidad que se ha hecho en esta ocasión. Es decir, aunar imagen y poema. Son dos manifestaciones artísticas que habitualmente nosotros las entendemos por separado y que no tienen por qué ir por separado, sino que pueden marchar por caminos paralelos con la intención, en muchos momentos, no solamente de marchar por caminos paralelos, sino de fundirse, de aunarse, trazar un único camino. ¿Y para esto qué se utiliza fundamentalmente? Para tratar de unir, como digo, de aunar la materia visual y la materia textual. Para tratar de pasar de lo dual a lo paralelo y a lo único o fundido al final. Pues lo que se utiliza fundamentalmente es algo tan sencillo
como la imagen, sí. ¿De acuerdo? Sin olvidar que imagen, imaginación e imaginario son cosas que están emparentadas entre sí y que parten prácticamente y nacen de lo mismo. Lo que yo he llamado una tripleta semántica, lo que es la imagen, lo que es la imaginación y lo que es el imaginario, actúa portentosamente en este libro, aunque no se aprecie en una primera mirada o en una mirada superficial. Y no olviden ustedes eso. Esto es un intento de llevar al cauce que le pertenece la actuación de la imagen, de la imaginación y del imaginario. Y eso, esa actuación, esta tripleta combinada, imagen, imaginación e imaginario, es lo que llega a producirse en el libro de una manera absolutamente magistral. De una manera absolutamente magistral. Quiero indicar también una cosa. Quizá ha favorecido esto otro hecho indudable. La lengua árabe, que es una lengua apasionante, absolutamente apasionante, pero que al mismo tiempo es una lengua absolutamente inalcanzable en su totalidad. El grave problema del arabista, la gran carencia del arabista, es que del y de la, es que llega un momento en que se da cuenta que está trabajando sobre algo, enamorado de algo que no puede poseer en plenitud. Esta es la gran tragedia del arabista. En un momento tienes absolutamente claro, te queda radicalmente evidente que aquello que amas tanto no puede ser nunca definitivamente tuyo. No lo puedes poseer plenamente, se te escapa. Y verdaderamente les digo, es una tragedia. El día que el arabista descubre eso, tiene tanta necesidad de huir como seguir interesado por el mismo objeto. La lengua árabe y la literatura árabe no se entiende, no solamente se entiende a partir de una circunstancia en la que te das cuenta que la dualidad puede llegar a combinarse y enlazarse y hacerse unitaria. Es así. La lengua árabe es una lengua de oposiciones y de contrarios clarísimamente. Tiene una maquinaria semántica propia. Todas las lenguas lo tienen, pero la lengua árabe esto se agudiza, evidentemente. Y entonces esa capacidad que tiene el árabe para expresarse en dual, que es algo que existe en otras lenguas también, indudablemente, pero no con la naturalidad y con la dimensión con que alcanza en árabe. Dualizas nombres, sustantivos, dualizas adjetivos, dualizas verbos, en pasado, en presente. Lo puedes dualizar todo y tienes tus morfemas propios para expresar esa dualidad. Todo esto subyace a los poemas que ustedes leerán en el libro, acompañados espléndidamente, como digo, de las ilustraciones, de las maravillas plásticas del señor Koraisi. Cuando uno se plantea cualquier tema que tenga que ver con la creatividad árabe, en la literatura, en las artes, en lo que sea, tiene que tener en cuenta algo que ha subrayado recientemente y de una manera muy precisa el profesor Puerta Vilchez en un espléndido libro, en el que trata el pensamiento estético árabe, recientemente traducido al inglés, por otra parte. Espléndido libro. Léanlo ustedes si pueden. Y sobre todo hecho a base de material de textos andalusíes, producidos en Al-Ángulo. Y José Miguel recuerda una frase de Ibn Arabi, uno de los grandes nombres recogidos en el libro, murciano, no se olvide, viajero por todo el mundo árabe, enterrado en Damasco
en el Damasco del Norte, en un lugar que cualquier arabista, cualquier persona con imaginación y sensibilidad debe visitar siempre, porque es una explicación de muchas cosas, pues Ibn Arabi escribió una frase tan portentosa como esta: el poder divino no ha creado ningún ser más inmenso que la imaginación. Y como el profesor Puerta añade, el universo de la imaginación es un universo intermedio, es una especie de istmo en el que confluyen el océano de las ideas y el océano de los sensibles. Esto es fundamental para entender la capacidad creativa del mundo árabe. Como también es importante lo que ha escrito la profesora Rosgrava Villasante hace poco tiempo acerca de la tradición visionaria de la cultura árabe. También me refiero a ello en el prólogo. Bien, estas son unas cuantas ideas esparcidas, sin conexión, pero que yo quería dejarlas muy claras delante de ustedes. Y me falta simplemente referirme a dos cosas y brevemente. Y lo quiero hacer, sobre todo la primera de ellas, porque si no se advierte, quizá pasaría inadvertido para el lector. Y es lo siguiente. En esa galería de 50 y tantos poetas en árabe que pasan a lo largo del libro, se sorprenderán ustedes del número de poetas que han escrito en árabe y han nacido en tierras de la península ibérica. En Murcia, en Granada, en Sevilla, en Córdoba, en Portugal. Claro, no tiene nada de extraño, son poetas andalusíes. La tercera parte del libro está dedicada a la poesía andalusí. Y la poesía, al andaluz y España son algo absolutamente inseparable para una árabe. En nuestros días, la poesía árabe contemporánea no se entiende, bueno, la poesía y otras manifestaciones, no se entiende sin tener en cuenta esa presencia constante, esa gravitación absolutamente fundamental de lo andalusí y de lo hispánico. Digo lo hispánico y no digo lo español solamente, digo lo hispánico e insisto en este punto sobre esa producción. Y para ilustrarlo, yo solamente le voy a leer unos breves fragmentos de algunos grandes representantes de la poesía árabe contemporánea, los dos sirios, pero uno de nacionalidad libanesa, que han escrito sobre esto. El primero es Nisar Kabbani, que dice, entre otras muchas cosas, esto. Y fíjense ustedes, dice, todo árabe que viaje a España, mi corazón va con él. Y todo árabe que no viaja a España, me da la impresión de que es un alumno que ha suspendido en la asignatura de lengua árabe y que ha sido expulsado de la clase de historia. ¿Por qué? Porque en España se va a encontrar con al-Ándalus de lo que queda en el imaginario de una parte y de la otra parte, y en la memoria colectiva. Es el mismo poeta que en un admirable poema que yo tengo traducido desde hace mucho tiempo, que se titula El último andalusí, al andalusillo Lajir, dice en uno de sus fragmentos exactamente esto. Y recapaciten ustedes bien en lo que dice y en cómo lo dice. Yo soy el último andalusí que vino a exigir la parte que le corresponde de las ropas de su padre, un mechón de pelo de su madre, una casida del diván de Ibn Zaydún, uno de los anillos de Wallada bint al-Mustakfi y el último hilo de la alfombra sobre la que rezó Abderramán I. Ese último andalusí no reclama la alfombra, reclama el único hilo de la alfombra sobre la que rezó Abderramán I. Un hilo de la alfombra. Bien,
es una de las imágenes del Andaluz, otra del Andaluz invocado desde el presente y otra proyectada hacia el futuro. Otro gran poeta y prosista árabe contemporáneo, un grandísimo pensador, Adonis Ali Ahmad Said, dice exactamente esto. La traducción es mía, pero lo tradujo también la profesora Martínez Lillo, que a lo mejor si leen ustedes la traducción de la profesora Martínez Lillo, hay una pequeña diferencia con la mía, siempre a favor de ella será, indudablemente la suya. ¿Y qué dice Adonis? Al-Ándalus es un horizonte, una mezcla de seres humanos y culturas, y por esa condición de mezcla aparece como un modelo para edificar el futuro, como si fuera el abrazo entre lo ya conformado y lo que aspira a conformarse, entre el significado y sus variadas imágenes. No es el significado que fue y terminó, sino el que crece en continuidad y con continuidad va siendo hasta el infinito. Y lo último que les quería decir es una cosa de muy breve, pero que lo digo con absoluta sinceridad. Es el buen nivel de la traducción, el buen nivel de la traducción de las traductoras y los traductores que intervienen en la obra. Evidentemente son traducciones en las que se ve, en las que se observa, muy diferentes grados de sensibilidad y hasta de técnicas traductoras. Eso se observa clarísimamente. Además, pertenecen a 2 o 3 generaciones seguidas de traductores y de traductoras. Pero el nivel es bueno, el nivel es alto. Cosa que, desde luego, comprobar esto a una persona que, como el que les habla, se ha pasado prácticamente toda su vida en la Universidad Española tratando de enseñar algunas cosas y entre ellas enseñar a traducir poesía árabe, pues desde luego a uno le proporciona a una edad ya avanzada de la vida, como es este caso, una tranquilidad muy grande. Nada más y gracias. Muchas gracias, profesor. Nuria. Siempre que además se apellida Medina, que es un arabismo. Sí, sí, Nur al-Medina. Siempre es... Y Nuria no es un arabismo, no. Pero está muy cerca de Nur, que es luz, como sabes. Bueno, y yo me siento muy orgullosa de que así sea. Y sobre todo me siento muy satisfecha de una vez más tenerle aquí y escucharle. Siempre se aprende y ojalá fueran muchas más las veces que pudiéramos tenerle aquí. Las habrá, a pesar de... Hombre, si me garantizas los años, sí. Bueno, pues creo que es el momento de que nuestro querido Rashid Qoraishi nos ilustre literalmente sobre el libro y también sobre su obra en general. El libro no es más que una pequeña parte de su enorme, inmensa, importantísima producción artística y de eso también nos va a hablar. Así que muchas gracias, Rashid. Bonsoir. Merci, profesor, d'abord, por tous ces compliments. Primero, profesor. Bien, siempre es difícil. Me gustaría primero agradecer a la Casa Árabe por su invitación, porque llego ahora mismo desde Córdoba y he vuelto a descubrir esta ciudad. Fue increíble. He pasado mucho tiempo enrabiado en contra de los países árabes que destruyen nuestros países y veo que todos tenemos en mi país un ADN de Andalucía. Los palestinos se van con la llave de su casa en el bolsillo. Es un vínculo muy importante para nosotros. En cuanto pensamos en todas estas destrucciones de Siria, de Irak, del Yemen, sobre los cuales caen bombas,
sean cuales sean los responsables políticos, y digo los responsables, es mucho peor que los irresponsables. Hoy en día no solo se mata gente, pero estamos destruyendo a la civilización, lo poco que queda. Si queremos ver lo que han hecho los árabes, lo tenemos que ver en Andalucía. Para nosotros yo creo que es una cosa muy difícil. Lo que decía el profesor Montalvez hace un momento con respecto a la escritura y el vínculo entre la escritura árabe, los poemas árabes y el arte plástica es muy presente. Podemos remontar a la época anteislámica, cuando el Hijaz, es la zona que reunía la península árabe en esa época, el Hijaz se llamaba, englobaba el Yemen actual y iba hasta Siria, y donde el califato estaba hasta en Damas. En esa época había una vez al año en Meca, había encuentros en ferias, un sitio que se llamaba el Suk Okaz, donde las tribus venían desde todas partes y se concentraban hasta este nodo que es la Kaaba, y con estas riquezas de poetas, él venía con esta riqueza de poeta, y había concursos de poesía, y el que ganaba, su nombre estaba caligrafiado en letras de oro y colgado dentro de la Kaaba. Se llamaban los textos colgando. Y por lo tanto, cuando el Islam llegó, Mohammed, este oasis, este nodal, significaba que este lugar se convirtió en el lugar donde los musulmanes, hacia el cual los musulmanes se giran 5 veces al día. Es la memoria de este pueblo y también de hasta cierto punto de la humanidad. Yo he vivido en un ámbito religioso debido a nuestra cofradía, y durante toda la época colonial francesa en Argelia, con mis libros, documentos y textos caligrafiados, los tatúes tatuados en las caras, y por lo tanto mi relación con el escrito no es solo con lo visible, está también en la aceptación de lo invisible y en el símbolo. Hoy hay muchos jóvenes en Occidente y en otra parte, muchos jóvenes se hacen tatuajes de cualquier cosa, de nombre de su novio, su novia, de otras cosas, y yo pienso, ¿cómo el tiempo ha pasado tan rápido? Porque mi familia nació en el desierto, pero yo nací en la parte del Atlas norte y el mar. Mi familia tenía muchas tierras para enviar las cereales hacia el Sahara. Durante la época colonial, los indígenas, los árabes, tenían las peores tierras, porque las mejores tierras estaban en manos de los colonos. Por lo tanto, había que sembrar, arar, etc. Pero al mismo tiempo, el hecho de nacer con la lengua dialectal es una mezcla de númido, de bereber, de kabilí, de shaúya, de mozabit. Por lo tanto, era una mezcla extraordinaria, una especie de esperanto de este país, ¿no? Y para nosotros, la lengua árabe era la lengua de la resistencia, porque nuestro abuelo nos incitaba. Vivíamos en una zona muy fría, y por lo tanto íbamos a la escuela coránica a las 5 de la mañana. Y estábamos en arcilla, en suelo de arcilla, y
borrábamos para borrar el texto precedente, íbamos al vendedor de donuts y volvamos a la escuela y aprendemos a escribir. La caligrafía era escritura. Leíamos el texto que habíamos aprendido del otro lado, volvíamos a casa, desayunábamos, íbamos a la escuela francesa, en la escuela pública de chicos. Por la tarde volvíamos a hacer este ciclo, solo que al salir de la escuela íbamos a la Mordersa. No es la escuela coránica, aprendemos la gramática y volviendo a casa hacíamos los deberes de la escuela francesa y delante del abuelo leíamos al Corán antes de ir a dormir. No teníamos tiempo ni para jugar porque se había vuelto una lengua de resistencia y había que mantenerla con fuerza. En la escuela francesa había que estar los primeros, no los segundos ni los terceros, los primeros. Por lo tanto, era una forma de lucha, de resistencia. Nosotros que hemos vivido dentro de esta cofradía, cada vez que los paracaidistas venían para detener a mi padre, había un problema que o eran textos escritos por gente de la resistencia. He visto también mucho en mi infancia libros caligrafiados, sino también enluminados. Por lo tanto, un Corán enluminado es como en un monasterio en Europa donde los monjes fabricaban el papel y grababan con letras de oro las páginas. Cuando tuve este planteamiento de enfrentarme a este trabajo, este libro que ven aquí se ha editado en 3 ediciones diferentes, en antología de la poesía árabe, luego argelina y luego al andaluz. Y luego la editorial es una cosa interesante ver que todos los 3 libros se han unido. Es fascinante porque en Francia este libro se lee en todas las bibliotecas de Francia, en los colegios y luego en los institutos, porque hay una población mixta. Y por lo tanto es interesante que los profesores también lo utilicen en sus clases. Pero pasar, como decía el profesor, de esta época anteislámica a hoy fue una decisión muy difícil. Y hemos tomado esta decisión porque vemos que en Occidente también hay una parte de violencia por la presencia de refugiados políticos o de refugiados económicos y una presencia que no son solo intelectuales, sino gente también que sufre violencia y la pobreza. Pero para dar a los jóvenes franceses que esta lengua no viene de cualquier cultura, que detrás de cada empleado de la ciudad de París hay una gran cultura, una gran civilización. Los pobres que van a dormir en la miseria, siempre digo a los jóvenes argelinos sobre todo, levantad la cabeza. La historia se ha dado la vuelta. No olvidéis de cuál era el origen. Yo nací en la zona que se llama Darhush. Es donde nació San Domingo, San Agustín, San Ciprio, San Donac, que dio el donatismo. Argelia dio emperadores a Roma, muchos. Por lo tanto, son historias mezcladas. Nosotros la vivimos desde aquí y sobre todo aquí en vuestra casa en España, con Andalucía, pero también la vivimos del otro lado del Mediterráneo. Y esta misma historia compartida toca las ambas orillas. Cuando trabajé sobre eso, yo no quería añadir una guinda sobre el pastel. No soy un
un extractor de texto. Yo acompañé a los textos. He reflexionado sobre la manera de volver a leer los textos a mi manera. Cuando trabajo con algunos poetas, he trabajado con muchos poetas, Alberto Monguel, con Leng Xingsu, Michel Viter y otros, y muchos árabes, por supuesto, y mi amigo Mohamed Arish y otros. Ellos trabajaban sobre textos como cuando Ariel Sharon encercó a la ciudad. Él me contaba lo que estaba pasando allí, lo que él vivía y lo que él escribía. Yo estaba grabando mis placas en Túnez en esa época. Por lo tanto, cuando habla de su exilio, hay muchos textos que fueron creados en paralelo. La parte gráfica y por tanto la parte del poema. Por eso me planteé el trabajo sobre estos textos de una forma como un plástico. Y por eso estoy en trabajo con una lógica de dar el placer de ver, añadido al placer del lado mágico y sensible de la poesía. Eso es una lectura, es un disfrute visual, además de el disfrute intelectual. Son sensibilidades que no son las mismas. Mi trabajo real es hacer el trabajo plástico monumental. Eso es como, a grandes rasgos, concibo mi trayectoria. Estoy muy contento que ese libro salga en España tanto como en Argentina. Para mí significa mucho, y para mí pasar estos días en Córdoba, luego venir aquí y luego Barcelona, es un trayecto con los amigos de este país que es algo muy importante para mí. Si me permiten, les voy a enseñar algunas imágenes sobre mi trabajo de plástico. Quizá voy a decir solo una palabra porque hemos abordado cosas en Córdoba. Me gustaría elegir, porque tengo muchas cosas, he hecho muchas cosas. Disculpen, paso mi vida trabajando y por lo tanto, bueno, me gustaría enseñaros cosas. Si me permite, te voy a enseñar, si tenemos tiempo. Sí, ve pasando varias cosas. Continúa, sigue. Aquí para. Bien, eso es un proyecto que se llama Los Jardines del Paraíso. En el Loira hay un castillo que se llama el Castillo de Chaumont y piden crear jardines en la primavera, verano y otoño. Y yo había hecho este proyecto y partí de los textos de Aptar sobre el lenguaje de los pájaros. La idea es crear un jardín que está hecho totalmente de vegetales y de arcilla. Cuando partimos de este texto que encontramos en las 3 religiones monoteístas, donde Dios dice: he creado la vida, he insuflado la vida. La simbólica de los recipientes era el don del cielo que fecundaba la tierra para dar la vida, pero al mismo tiempo
Estos recipientes servían para los pájaros, para que beban, nazcan en la tierra y suban al cielo en un viaje invisible. Entonces, este doble viaje del cielo a la tierra y viceversa. Hemos escogido jazmín para los aromas, rosas, etcétera. Por lo tanto, como se ven, bueno, una siguiente. Aquí vemos el detalle de los recipientes. Todas las mosaicas están siendo muy trabajadas, incluso sus dimensiones, las dimensiones de las piezas, todo está pensado. Aquí veis cada plato tiene un diseño floral. Siguiente. ¿Veis este jardín? En el fondo hay un banco de meditación. No se escucha el agua, pero circula en forma de cruz. Es el cruce de los caminos, se llama. La siguiente. Eso es un homenaje a René Char, un amigo poeta, uno de los grandes poetas francés, que Michel Butor, que falleció hace años, con quien he trabajado mucho, y aquí Mohamed Dib, que trabajaba aquí, le rendió homenaje haciendo un gran tapiz de grandes dimensiones. Esto está en Limoges, en la mediateca de Limoges. Está tapizada de hilos de seda de color azul índigo. Aquí la vemos, es un gran tapiz de gran tamaño. Abajo están las estrellas que son el símbolo de la orientación del navegador y que dan la vida. En el centro hay un símbolo de un personaje en el medio del universo. En ambos lados tenéis la palmera, el árbol del sur, y el conífero, que es tenemos los tres señales de los personajes que están las manos levantadas como en un rezo. Es la simbólica de la Trinidad de las tres religiones monoteístas. Este tapiz se lee como un texto, por lo tanto, cuando se dan las claves de la comprensión, la gente lo entiende. Aquí en la mediateca de Limoges hay una pantalla donde los jóvenes encuentran la explicación de la simbólica de este tapiz y así permiten entender. Esto es un trabajo grabado, como lo veis. Estamos en Argel porque teníamos que rendir un homenaje en Palestina, en Mahmoud Darwish, y las autoridades palestinas nos lo han rechazado. Por lo tanto, pedí a las autoridades argelinas que dieran homenaje a ellas. Por lo tanto, veis que el formato es enorme, hay 40 textos caligrafiados. Se ven las piezas montadas. Aquí estamos en Nueva York, en el Albert Museum de Nueva York, donde presenté este trabajo. Aquí estoy con mi amigo Mahmoud Darwish en Jordán, en Amán, y abajo está en Argel cuando le rendimos homenaje. Estos son los textos caligrafiados. Esto es de Hassan al-Saudi. Y le pedí que inventara un kufi para este trabajo. Y ese es el último trabajo de caligrafía real de Hassan al-Saudi. Es un trabajo que exigió mucho tiempo. Y no queríamos que rompiera el cristal del grabado. Es un trabajo, por tanto, extraordinario. Como veis, esta es mi pieza. Os voy a explicar cómo leer este símbolo. Cuando grabo las placas, es este señal. El texto dice a mi madre. Y le pregunta a Mahmoud, tu madre sé que la echas de menos, pero ¿qué es? Y me dice, mi madre es Palestina.
Et comment tu vois toi la Palestine? ¿Y tú cómo ves Palestina? Y yo dije, para mí Palestina es la tierra del profeta. Y en los belenes cristianos, el profeta es en los belenes están el burrito y en fin, este triángulo es la cabeza del asno, pero tienen orejas grandes, pero que están en la estrella que simbolizan la piel de todos los dirigentes árabes, que ellos son los asnos de la historia. Es la forma simbólica de decir las cosas. Cuando lo explico, la gente dice, ah, sí, se ven la cabeza del asno y sus orejas. La siguiente, por favor. Eso es otro trabajo con Mahmoud Dervish en Beirut, los poemas de Beirut. ¿Veis el formato del libro? Es muy grande. Trabajé en este libro cuando Mahmoud estaba en su sala y a través de la ventana se ve el mar. Por tanto, veréis esto que está en Nueva York. Los grabados están en color rojo, que representa la sangre que se derramaba en esa época en Beirut. Esto es Kamel Ibrahim, un calígrafo. Siempre diferencio mi trabajo de plástico y de calígrafo. Imagen siguiente. Aquí veis el trabajo, que es como una forma de ventanilla. La mancha de sangre, que es el drama que se estaba aconteciendo en Beirut en esa época. Eso es un trabajo para el cual hice el diseño de mucha ropa. Hemos hecho una serie de pasarelas de moda acerca de... Lo siguiente, voy muy rápido, hay muchas cosas, lo siento. El trabajo siguiente es sobre una de las primeras mujeres del mundo árabe, es como la María Magdalena en la religión cristiana, porque era vegana, etc. Era la cuarta hija de su familia y nació en Basra. Quería rendirle homenaje y fue a trabajar en Alepo durante 3 años. La idea era rendirle homenaje fabricando obras obras con seda, y no comprando la seda en el zoco de Alepo, sino partir de la seda misma, del producto original, y tejerlos y trabajarlos después. Alquilamos una casa cerca de la fortaleza de Alepo y se ve aquí una gran... Estoy en un taller abajo donde estoy esculpiendo elementos en madera. Es una tradición también que viene de la India, donde se imprimen tejidos, y así he hecho centenares de estos. Estos son 49 piezas de seda de color índigo que van cambiando en función del calor del baño. Y aquí estamos en Nueva York, en el museo, en Washington, disculpe, en el Museo Nacional. Estas piezas miden 4 metros. Y esto es uno de los dibujos que me habéis visto dibujar justo antes. Aquí vemos que hay partes que están dibujadas en índigo con el negro de fondo, donde el fondo está índigo, en color índigo, y otros que está de color marfil. Este trabajo se llama Las orillas del Isère. La ciudad de Grenoble me pidió este trabajo, me encargó este trabajo. Y les dije, aparte de la universidad, de la tecnología, ¿qué tenéis en esta ciudad? ¿Qué hacéis? Y el alcalde me dice, somos la única ciudad de Francia que no está conectada con la red eléctrica de EDF,
la empresa de eléctrica. Pero los monjes son los que pusieron el primer generador eléctrico. Pusieron un generador eléctrico y por tanto en Grenoble tienen un GEG, que es gas de la ciudad de Grenoble. Por lo tanto, en Grenoble no hay nada que ver. Yo dije, vamos a ver las orillas de l'Isère para ver que cuando cae la noche, trabajé en anamorfosis, he grabado anti-ovales para hacer talismanes cada 5 metros en 7 kilómetros. La noche la gente duerme con estos talismanes que los protegen y cuando amanece se paran. Cuando ven las escaleras que suben de los adoquines de l'Isère. Voilà. Donc vous voyez comment c'est fait. Et vous voyez le bras de lumière est comme ça. Parce que pour avoir ce cercle parfait, il aurait fallu que je projette en face. Donc on a travaillé à Lyon. Il y a une base de spécialistes qui travaillent sur les optiques. Que me permite llegar a dibujos, es decir, que bueno, cuando entra la luz se abre el simbolismo, entonces ven el símbolo aquí, arriba hay un sol que ilumina todo y al lado está una mano abierta, símbolo de la paz, abajo el pez, símbolo de la fecundidad. Al lado hay un hombre en posición de meditación debajo de 2 pirámides que le están protegiendo. Luego está el camello, que es el símbolo de las 3 religiones, la paciencia, la tranquilidad, etc. Al lado está una forma de croissant que recibe toda la energía de la tierra. Es decir, todos los dibujos se leen a modo de libro. Entonces, cada 7 kilómetros y bueno, pues se cruza toda la ciudad de cada lado del río Isère. A réplicas, pues bueno, el Ayuntamiento de Grenoble estuvo muy contento con ese proyecto que se extendió en 2 años y para agradecerme me quisieron regalar algo. Y yo les dije, bueno, yo quisiera regalar algo a la facultad de Argel y bueno, pues hay un túnel en la carretera y todo el mundo va pasando, carros, gente paseando, coches y tal, como la plaza de la Concorde en París. Y dije, pues me gustaría trabajar en un proyecto para la gente que no puede, que no saben cómo ir al museo, para que puedan tener acceso a las imágenes y entonces cambiar las imágenes cada X tiempo, un poco como había hecho en Grenoble, pero hacerlo en Argel. Entonces, bueno, esas son las imágenes que se proyectan en cada lado del túnel en cuestión. Entonces, bueno, pues hemos hecho una tramoya central en ese túnel y entonces se va proyectando desde ahí en cada pared del túnel. Entonces se ve pues una mujer con su hijo, su marido, se ve un poco la escala de los dibujos. Ahora, pues bueno, el pez que quería controlar el mar es un título que siempre le da la risa a la gente. Bueno, el Ayuntamiento de Bastia, en Córcega, me pidió trabajar en un proyecto y como los corsos, como los argelinos, tienen un carácter un poco especial y bueno, acepté y entonces pensé en esa historia del pez que quería controlar el mar. Hice una serie de cerámicas para presentar este proyecto sobre la temática de que también se podían llegar a resultados artísticos estupendos desde tierra. Entonces, bueno, estoy aquí en la inauguración con el alcalde, hay una especie de caja con las ilustraciones, entonces es un trabajo que se presenta de esta forma, como ven en la imagen, una pequeña escultura y un trabajo en la que realmente no se lee la pieza en la escultura, se ve la sombra de la escultura. Es la pieza la que ha decidido que iba a tener su propia sombra, que se iba a interpretar. Los sufíes dicen que la sombra es la cosa más fiel de la existencia. Nace con usted, vive con usted y se va a la tumba con usted. Con lo cual es una simbólica muy fuerte, muy importante. Y en cada lado pueden ver esa pieza es cerámica de buen tamaño. Fragmentos de escritura.
Es un proyecto que había hecho con un amigo escritor importante argelino. Cuando falleció era un personaje todavía muy marginado y creo que tendrían que haberle dado el Nobel. El director de la Comédie Française de la época estaba de acuerdo conmigo, tenemos que hacer un proyecto y bueno, sin problema. Yo quise rendirle homenaje a ese amigo en el marco de la Comédie Française y fuera de ella. Entonces, estamos en la Plaza Colette, en el Palais Royal de París, que quizás conozcan, y entonces pues unas telas grandes que arropan todo ese edificio. En esta imagen puede ver un poco a qué escala hemos estado trabajando. Ven ahora, algunos reconocerán quiénes están en esta foto, pero bueno, pues ven la escala de las ilustraciones que he hecho para la escenografía interna. Y bueno, pues antes de ver las imágenes de ese proyecto les voy a explicar un poco. Habrán oído de los 7 monjes que mataron en Argelia, cistercianos, que decapitaron y todavía no se han encontrado sus cabezas. Entonces, bueno, pues una amiga llorando me la encontré y pues me dice, pues acaban de anunciar que han decapitado a 7 monjes y bueno, pues ella dice, hubiese dado la vida de uno de mis hijos por ellos. Y le dije, pero primero hay que pensar en tu hijo. Porque, bueno, había unos cuantos argelinos asesinados en aquella época. Entonces, bueno, pues bueno, mi madre me acaba de llamar, quisiera hacer algo para conmemorar un poco lo que pasó y decidí hacer 7 libros, un libro por cada monje, con autores judíos, cristianos, musulmanes y ateos. Y esos libros, en esos libros hemos trabajado a modo como en los monasterios, con molinos de papel, he traducido los textos en árabe, he caligrafiado y he hecho estos 7 libros que se presentaron al Papa Juan Pablo II, con lo cual es uno de los tesoros de la Biblioteca del Vaticano ahora mismo, uno de los tesoros de la Biblioteca de Francia. Estoy muy honrado de haber recibido una carta de Juan Pablo II que me bendecía por este trabajo, con lo cual son libros que representan grandes batallas, grandes luchas. Estoy aquí en el monasterio con el arzobispo de Argel, he dejado ahí 7 libros. Al lado se ve el arzobispo que está rezando y bueno, detrás de él se ve una placa muy pequeñita. No son tumbas propiamente dichas. Ahora estamos en el cementerio con las tumbas de los 7 monjes y aquí están los 7 libros. El libro del centro es el que está hecho para el abad de la abadía y los 3 monjes de cada lado. Ahora está un poco el interior de los libros con los textos caligrafiados, ilustrados, símbolos de virginidad para algunos. Jardín Oriente, bueno, pues eso es otra cosa. El Jardín Oriente para mí ha sido una de las cosas más importantes que he hecho, porque cuando se colonizó Argelia en los años 1830, hubo un resistente frente a los franceses. Y en el castillo de Amboise en Francia, el de Francisco I de Francia, le hicieron prisionero. Y bueno, pues una de las cosas importantes de este castillo es que ahí está la tumba de Leonardo da Vinci. Con lo cual, cuando este hombre fue cogido prisionero, le mandaron en el castillo de Pau, en el sur de Francia, y luego tuvieron miedo de que se escapase, porque los ingleses querían absolutamente liberarle. Con lo cual los franceses lo desplazaron
por vía fluvial hasta el castillo de Amboise. El vínculo que mantuvo el emir con él fue el arzobispo de Argel de entonces, Monseñor Tucús, que le iba a visitar en el castillo de Amboise con regularidad y que había pedido a las monjas ocuparse de la familia, de la madre y de sus hijos también, porque no sabían francés, estaban enfermos, el castillo no estaba en el estado en el que se encuentra hoy en día, evidentemente, con lo cual fue un elemento muy importante, un hito importante. Napoleón III liberó en 1852 el emir para llevarle a Estambul y luego hasta Damasco. Ahí es donde se le enterró y dejó detrás de sí 28 personas de su familia muertas en una fosa común cerca del castillo de Amboise. Con lo cual es una vida absolutamente extraordinaria. Con lo cual hablaba de los jardines del paraíso hace un momento y bueno, pues un día que tenía un poco de tiempo, pues estuve rezando por eso y delante de mí pasaron dos perros y se pusieron a hacer pis delante de mí. Entonces, pues miré a la dueña de los perros y le dije, señora, por favor, aquí sus perros están meando en un sitio donde hay tumbas. Y me dijo, ¿pero usted quién es? Y me dijo, pero si usted me da lo mismo lo que me dice, mis perros llevan años meando aquí y van a seguir haciéndolo, me da igual quién es usted. Entonces le dije a esa señora, recuerde bien mi cara porque sus perros no van a volver a entrar en este lugar, en el castillo. Quizás no me conozca, pero yo me voy a acordar de usted. Y entonces, pues bueno, el conde de París, porque es que el castillo pertenecía a la familia real francesa, con el conde de París se murió y ya no había dinero en las arcas francesas, con lo cual, pues bueno, pues he querido hacer una especie de idea para que los monumentos históricos de Francia fuesen mantenidos, con lo cual, pues bueno, fue una época en la que el dictador de Túnez, Ben Ali, quería detenerme, con lo cual no podía moverme de Francia. Una época muy difícil y unos meses después los monumentos históricos me dijeron, pues vale, ok, para el proyecto, porque yo entonces no tenía un duro y entonces, pues bueno, es un proyecto para el cual me dieron al final la luz verde, entonces empecé a trabajar en ello y bueno, voy a acabar con esto. En vez de ir una tumba al lado del Château de Amboise, yo lo que quería hacer como si el emir estuviese volviendo desde Damasco, con lo cual todo el trabajo lo he hecho en Alepo y en Damasco, y como ninguno tuvo la posibilidad de ir a hacer el peregrinaje de la Meca, pues bueno, por eso les estoy explicando un poco cómo se gestó el proyecto. Entonces había unos cubos enormes, son piedras de Alepo, que se esculpieron. Entonces el peso de cada pieza es absolutamente descomunal. Los hemos llevado a puerto de Ataque, luego hasta Foz y luego también a un tercer puerto. Fue un viaje increíble. Vamos a intentar avanzar para que nos dé tiempo a llegar a la parte de la poesía. Es impresionante. Es impresionante el trabajo y la cantidad de obra que has realizado, y la verdad es que podríamos dedicarle, creo que le tenemos que dedicar una sesión específica al trabajo tuyo, y lo vamos a hacer sin duda. Vamos a intentar... Oui. Alors, je passe juste à l'image du cimetière fini, parce que là, je ne peux pas la raconter l'histoire. Voilà le cimetière fini. Voilà. Vous voyez la grande diagonale qui dirige la direction de la Mecque. Vous avez 7 circonférences, vous voyez les tombes, et sur chaque tombe, vous avez le nom du défunt, et quand le soleil se lève, il y a l'ombre qui est posée, et ça tourne autour de la tombe, comme les gens ou les pèlerins autour de la Kaaba. Voilà, il est fini. Bueno, toda la iconografía, todo el simbolismo también está en el libro. Sí, la verdad es que es una verdadera lástima tener que parar de ver
este trabajo tan absolutamente prolífico, profundo, maravilloso que ha realizado Rashid Quraishi y sigue realizando. Podríamos, como digo, profundizar muchísimo más y de hecho lo vamos a hacer. Antes de la sesión hemos hablado de que tenemos que dar a conocer mucho más en España la obra de este artista genial y desde luego desde Casa Árabe me comprometo a que lo vamos a hacer y serán muchas más sesiones. Merci. Hoy vamos a volver de todas formas a su trabajo porque no hemos visto todavía las imágenes del libro, las imágenes que él ha realizado para ilustrar esta maravillosa obra que es Prodigios. Así que ahora ya pasamos a la segunda parte, que es la parte, como decía, de recital de poesía. Y entonces yo voy a invitar a subir al escenario. Es un escenario pequeño, pero como somos todos muy bien avenidos, nos vamos yo me voy a mover un poquito para acá para hacer sitio y voy a invitar a subir al escenario a las dos personas que van a recitar, que son Samuel Lagos y Abdelhamid Snaidi, por favor. Subid, ellos van a hacer este recital de poesía. Sí, por supuesto, iba a decirlo también. Ellos, además de hacer la parte, digamos, performativa, van a recitar estos poemas, decir que son traductores de los poemas en la obra. Por lo tanto, tienen doble importancia su presencia. Y también a James Vitar, que nos va a acompañar con el laúd. Así que nosotros vamos a permanecer aquí. Un aplauso. Y ya están viendo en la pantalla las magníficas imágenes que ilustran el libro. Así que yo ahora me callo y dejo la palabra o el momento a James y a nuestros amigos. Clásico, andalusí y argelino.
ألا ليتنا مجنون ليلى، ألا ليتنا كنا غزالين نرتعي رياضا في الحوذان في بلد قفر، ألا ليتنا كنا حمامي مفازة نطير ونأوي بالعشي إلى وكر، ألا ليتنا حوتان في البحر نرتمي إذا نحن أمسينا نلجح في البحر، ويا ليتنا نحيا جميعا وليتنا نصير إذا متنا ضجيعين في قبر، ضجيعين في قبر عن الناس معزلين ونقرن يوم البعث والحشر والنشر. شكرا. Majnun Leila, ojalá fuéramos, traducción de Milagros Nuin. Ojalá fuéramos dos gacelas que pastan en un prado de ranúnculos en un país remoto. Ojalá fuéramos dos palomas de un páramo que voláramos y nos refugiáramos al anochecer en el nido. Ojalá fuéramos dos peces que nadan en el agua y al atardecer nos sumergiéramos en alta mar. Ojalá viviéramos juntos. Ojalá al morir yaciéramos juntos en la sepultura. Acostados en la tumba, apartados de la gente, simultaneando el día de la resurrección y el de la congregación de la humanidad y la vida eterna. دين الحب ابن عربي. ومن عجب الأشياء ظبي مبرقع يشير بعناب ويومي بأجفان، ومرعاه ما بين الترائب والحشا، ويا عجبا من روضة وسط نيران. لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أني توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. Ibn Arabi, La religión del amor, traducción de Abdelhamid Said. Cuán divina la gacela, en velo cubierta, con hocico indica, con párpados señala. Adentro las costillas y las entrañas, campo de vida abriga. Oh, qué divino el vergel, que entre llamas se halla. Devino mi corazón a toda imagen receptivo, campos de gacelas, conventos de monjes, tablas de la Torá, versículos del Corán, templo de ídolos, meca de peregrinos. Allende vayan las monturas profesaré yo el amor divino, pues será mi fe, será mi religión. خربشات طفولية. خطيئتي ومن بنا كان بلا أخطاء، أني بقيت مؤمنا بزرقة السماء، وأنني أعتبر الأشجار والنجوم والغيوم أصدقاء، وأني جعلت من قصائدي عاصمة تحكمها النساء، فأي ثغر مغلق يقول في مملكتي جميع ما يشاء، وأي نهد خائف يقدر أن يطير أو يحط في الوقت الذي يشاء.
Nisar Qabbani, Garabatos de niño, traducción de Samuel Lagos. Mi pecado, pues ¿quién está libre de pecado? Ha sido continuar creyendo en el azul del cielo, considerar los árboles, las estrellas, las nubes como amigos. He hecho de mis poemas una ciudad donde gobiernan las mujeres. Cada boca cerrada dice en mi reino aquello que desea. Cada seno temeroso puede, cuando le plazca, posarse o echar a volar. دمشق أو مأتي جئت إليك حنجرة يتيمة أقتات أنسج صوتها الشفقي من لغة رجيمة تتبطن الدنيا وتخلع باب حكمتها القديمة وأتيت لي نجم ولي نار كليمة يا نجم رد للمجوس وأنت يا نار استبيحي فالكون من ورق وريح ودمشق سرة ياسمين حبلى تمد أريجها سقفا وتنظر الجنين. Adonis, Damasco, traducción de Rosa Isabel Martínez de Lillo. Me hiciste una señal, a ti vine, cual huérfana garganta, nutriéndome, tejiendo su voz crepuscular de una lengua maldita, que el mundo cubre arrancando la puerta de un saber ancestral. Vine con estrellas y fuegos elocuentes. Estrella, tráeme a los Reyes Magos, y tú, muéstrate, fuego, pues el cosmos es solo de papel y de fuego. Damasco, ombligo de jazmín en cinta cuyo aroma, cual techo se extiende mirando a la criatura por nacer.
الشمس no sé si funciona el micrófono. Ahora. Gracias. الشمس أنت ابن زيدون. متى أبثك ما بي يا راحتي وعذابي. متى ينوب لساني في شرحه عن كتابي. الله يعلم أني أصبحت فيك لما بي. فلا يطيب طعامي ولا يسوغ شرابي. يا فتنة المتقر وحجة المتصابي. الشمس أنت توارت عن ناظري بالحجاب. ما البدر شف سناه على رقيق السحاب. إلا كوجهك لما أضاء تحت النقاب. Ibn Saidún, tú eres el sol, traducción de María Luisa Preto. ¿Cuándo podré revelarte lo que siento? Tú, mi calma, mi tormento. ¿Cuándo podrá mi lengua sustituir a mis cartas para declarar mis sentimientos? Dios sabe que por ti estoy así, sin paladear la comida ni degustar la bebida. Tú, tentación del juicioso y argumento del frívolo, eres el sol, oculta de mi vista por el velo, y la luna, cuyo resplandor se transparenta a través de una tenue nube. Es como tu rostro cuando resplandece tras el velo. موشح لي ابن الخطيب. جاذك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي. لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. إذ يقود الدهر أشتات المنى ننقل الخطوة على ما ترسم. زمرا بين فرادى وثنى مثل ما يدعو الحجيج الموسم. والحيا قد جلل الروض سنا فثغور الزهر منه تبسم. وروى النعمان عن ماء السما كيف يروي مالك عن أنس. فكساه الحسن ثوبا معلما يزدهي منه بأبهى ملبس. في ليال كتمت سر الهوى بالدجى ولولا شموس الغرر. مال نجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر. وطر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر. حين لذ النوم شيئا أو كما هجم الصبح هجوم الحرس. غارت الشهب بنا أو كما أثرت فينا عيون النرجس. Ibn al-Hatib Muassaja, traducción de Milagros Nuin. Te regona abundancia la nube, y ella es mi preocupación. Oh tiempo del amor en Al-Ándalus, solo un sueño fue la unión contigo, durante un dormitar o una mirada a hurtadillas, ya que el destino conduce a la dispersión de los deseos, guiando el paso a lo que dibuja una melodía entre la unidad y el dúo, igual que convoca a los enviados la temporada. El pudor ha elevado el jardín en dignidad, y las bocas de las flores en él sonríen. El ganado abreva en el agua del cielo. ¿Cómo beberá Malik de Anas? La belleza se ha revestido con un ropaje señalado, en el que resplandece con la más espléndida túnica, en las noches que ocultan el secreto del amor con la oscuridad. Si no fuera por los soles del descuido, la estrella de la copa se inclinaría y caería. De caminar recto, de consecuencias felices, un deseo en el que no hay más falta que haber pasado, como un abrir y cerrar de ojos. Cuando la compañía endulzaba algo, o cuando la mañana atacaba como un guardián, las estrellas se ocultaron en el horizonte, o tal vez nos impresionaron los ojos de los narcisos. أنا الحب الأمير عبد القادر. أنا الحب والمحبوب والحب جملة. أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا. أقول أنا وهل هنا غير من أنا. فما زلت في أنا ولوها وحيرانا. ففي أنا كل ما يؤمله الورى. فمن شاء قرآنا ومن شاء فرقانا. ومن شاء توراة ومن شاء إنجيلا. ومن شاء مزمارا زبورا وتبيانا. ومن شاء مسجدا يناجيه ربه. ومن شاء بيعة ناقوسا وصلبانا. ومن شاء كعبة يقبل ركنها. ومن شاء أصناما ومن شاء أوثانا. ومن شاء خلوة يكن بها خاليا. ومن شاء خانة يغازل غزلانا. ففي أنا ما قد كان أهو كائن. لقد صح عندنا دليلا وبرهانا. Emir Abdel Qader, yo soy el amante y el amado. Traducción de Víctor Ajrach.
Yo soy el amante y el amado, el amor en suma. Yo soy el que ama y es correspondido, en secreto y en presencia de todos, digo yo. Pero ¿acaso hay algo más? Todavía permanezco confuso y perdido en mí, pues me habito todo aquello en lo que fijan sus esperanzas los hombres. Quien lo desee, Corán. Quien lo prefiera, que exija fundamentos. Quien quiera, Torá. Quien no, Evangelio. Elíjase letanías, salmos o recitación. Quien lo desee, mezquita para sincerarse. Prefiérase sistro o cruz o shahada. Búscase la Kaaba para besar la piedra, o tal vez ídolos y reliquias. Quien lo anhele, la libertad de la asceta. Quien lo estime mejor, que cante a las mozas en las tabernas, porque en mí todo aquello que es o alguna vez ha sido, se alza para revelar por sí solo la evidencia. Muchas gracias.
Thank you.